Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro, a esta conversación que vamos a tener con la doctora Somale. Agradecidísima, doctora, de que haya podido organizar su agenda para estar con nosotros conversando en esta oportunidad. También le agradezco a la Fundación INEVA por darnos todo el soporte necesario y el apoyo para que el programa Acompañando al Cuidador desde hace 8 años ya se pueda seguir desarrollando y cada vez podamos llegar a más y más familias. Este año tan particular nos reinventamos y a través de las redes digitales, a través de YouTube, se está transmitiendo esta conferencia online y también en el canal de YouTube de la Fundación INEVA ustedes pueden ver todo el material que fuimos preparando a lo largo de este año para acompañarlos. Así que, bueno, agradecidos a todos, agradecidos a todas las personas que nos hicieron llegar sus inquietudes y sus preguntas para elaborar el contenido de esta conferencia. Eso fue fundamental. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación formal. Les presento, para quienes no la conocen, a la doctora Verónica Somale. Ella es la jefa del Servicio de Neurología Cognitiva de INEVA. Muchas gracias, Verónica, por estar. Bueno, buenas tardes, Florencia. Por supuesto, retribuirte el agradecimiento de poder estar acá, acompañando también a este programa tan necesario. Creo que este año fue muy necesario, como siempre, pero con mucho más marcado. Y bueno, por supuesto, siempre agradecer a la Fundación INEVA y todo el soporte, porque bueno, hoy como muy raro, ¿no? Cada uno está en su casa y podemos seguir trabajando juntos, y esto se debe gracias también a que tenemos un apoyo muy grande también desde la Fundación. Así que, bueno, acá estoy como esperando qué preguntaron las personas y no, creo que el foco va a ser, como siempre, ¿no? Nuestra mirada principal hoy son en los grandes protagonistas de este encuentro, que son los cuidadores. Así que espero que por ahí vengan, y si no, lo que quieran y pueda, acá voy a estar. Perfecto. Bueno, en principio, la mayor cantidad de inquietudes estuvo vinculada acerca de los efectos de la pandemia por COVID, desde el aislamiento social, ¿sí?, hasta la posibilidad de contagio, tanto en los pacientes como en los cuidadores familiares. ¿Cuál es tu mirada respecto al impacto de esta situación sobre esta población en especial? Sí, bueno, obviamente que como cualquier situación que fue así, si bien ya empezábamos a saber de estas cosas en enero, en febrero, creo que nadie pudo prever que esto se nos venía de esta manera, y rápidamente, como que en marzo aparece este virus, y la primera relación era: este virus afecta a adultos mayores, y era la población que de alguna manera yo estoy acostumbrada a tratar. Entonces la preocupación de qué hacer y cómo hacer esto. Entonces la primera preocupación que aparece claramente fue en los primeros meses, era bien vinculado al miedo a contraer el virus. O sea, lo que hicimos fue lo que nos decían, era aislarnos, resguardarnos y no salir, y esto en el adulto mayor fue, ahí empieza el problema, ¿no? Cuando era tanto el miedo que nos fueron transmitiendo, que de verdad había que tener mucho cuidado con los adultos mayores. Al principio era, bueno, decir, este virus va a entrar en casa, entonces esto es peligroso, porque si no, de acá el problema pulmonar va a ser el que nos puede llevar a los grandes, digamos, a terminar en una terapia. Pero bueno, entonces ahí empiezan los problemas, donde empezaron como los cuidadores, estos que formales, como decimos nosotros, o que son los cuidadores que reciben un pago, no venían no iban a la casa de los pacientes, porque empezó el miedo a que si me traslado. Entonces ahí empezó el primer desfasaje que empezamos a ver en los pacientes. Empezamos a ver la sobrecarga de los cuidadores familiares, que muchos de ellos no tenían el conocimiento del manejo del paciente, porque ya estaba en manos de un cuidador formal, o aún eran sus propios padres que estaban, quizá, o su propio esposo que estaba haciendo una vida más o menos normal, con alguna
licencias, si se quiere decir, y de pronto aparece esto y empieza como el gran problema. Entonces, la primera fase yo te diría que el impacto fue el miedo al virus propiamente dicho como efecto directo, pero al correr el tiempo lo que empezamos a ver eran los efectos indirectos del virus. Era el aislamiento, la no actividad, empezaron los problemas de conducta y ahí entra lo que nosotros decimos, empezó a aparecer la depresión, la ansiedad. Esto empezó a llevar también, que esto no es una cosa menor en nuestra población, a que la no movilidad, a producir lo que nosotros decimos debilidad muscular, sarcopenia, o decimos, no sé, la atrofia muscular, más caída, más como un momento donde empezamos a sentir de que teníamos que interactuar rápidamente con las familias para poderlas reorganizar. Y claramente, y esto lo demuestra no solamente nuestra especialidad, sino todo, y también en otros lugares del mundo, empezaron a caer el número de consultas. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde INEVA salimos de alguna manera cómo encontrarnos con nuestros pacientes, y bueno, y ahí fue reinventarnos, y a través de la tecnología, que probablemente después podamos hablar de esto, era volverlos a tener de alguna manera, de la manera que fuera, y ayudar a reorganizar a estas familias y a estos pacientes que se vieron realmente en un momento con mucho caos, podría decir yo, porque los pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo necesitan de cierta atención, que no es lo mismo hablar de un paciente cognitivamente normal, que ya nos costó a todos de entender esto, ni hablar cuando un paciente no podía entender qué significa no voy a ver a mis hijos, si no puedo salir, o hijos que incluso llevaban la comida, ¿no?, al palier, y cómo explicar y cómo entender esta situación. Y esto fue realmente para mí como en los meses que corrieron como lo más dramático de poder reorganizar y empezar a decir, cuidado, que los efectos indirectos, la soledad, el aislamiento, la falta de contacto, un hogar desorganizado desde todo punto de vista, en qué remedios tomaba, cómo se toman, cómo se los doy, esto empezaba a ser el problema. Y ya el COVID, como virus amenazante, es importante, sigue siendo importante. Yo no quiero hablar en pasado porque nosotros estamos atravesando la pandemia, teníamos que empezar a ver estos efectos indirectos. Y ahí es donde nos empezamos a reorganizar como equipo, buscando, en ese sentido, ¿no? Justamente eso era lo que quería preguntarte. Digo, ¿cómo fue que se planificó la reorganización del servicio para poder acercarse a las consultas? ¿Qué pasó con la frecuencia de consultas? Porque esto que vos decís, en principio, todos nos quedamos como con esta orden de quedarnos guardados y se postergaron, me parece, muchas consultas, no solamente de distintos servicios. ¿Esto cómo lo pudiste resolver? ¿Cómo se resolvió desde el servicio cognitiva de INEVA? Sí, bueno, los primeros, o sea, al no saber exactamente cuánto iba a durar, bueno, lo primero es que esos son 15 días, son un mes. Bueno, lo que nosotros hicimos es rápidamente, con el apoyo, por supuesto, de INEVA, es armar una plataforma virtual, como se llama, como si fuera quienes han conocido plataformas como Zoom, etcétera. En nuestro caso tiene otro nombre, pero es la posibilidad de que el paciente o los familiares saquen un turno, y de esa manera tenemos un contacto, como estamos teniendo con vos ahora, Florencia, y poder plantear toda la problemática de por dónde está pasando el paciente. Incluso hemos aprendido, porque los médicos claramente tuvimos que aprender también, no solamente la parte tecnológica, era cómo puedo yo evaluar a alguien que durante 5, 1, 2 o 10 años, o por primera vez me va a ver a mí, qué herramientas tengo, que la tecnología tiene sus limitaciones, pero también tiene fortalezas. Y también en el mundo se empezaron a crear como hasta términos, ¿no? Se empezaron a crear nuevos, términos, ¿no? Como la telemedicina. Claro, la teleneuropsicología, que ya te voy a contar un poquito de qué se trata, pero el punto era que tuvimos que aprender cómo hacer un interrogatorio de manera virtual, cómo puedo examinar a un paciente, porque también hay examen neurológico que lo puedo hacer virtual.
Y en el caso de nuestra subespecialidad, es seguir haciendo el interrogatorio y llenando escalas y preguntando por cada uno de los problemas. Y empezamos a darnos cuenta que podíamos hacer como si fuera una visita presencial. Incluso he tenido la oportunidad a través del examen, a través de escuchar, pesquisar rápidamente problemas que eran graves, que meritó hacer una nota tal cual si yo estuviera sentada en mi escritorio de nieve y decir, emergencia, urgencia, una ambulancia, esto es para trasladar un centro de salud. Es decir, que fuimos aprendiendo esto y resultó, y eso es la telemedicina, y en nuestra especialidad surge la teleneuropsicología, que es una herramienta que nos permite hacer una evaluación cognitiva, porque nosotros sabemos que para hacer un diagnóstico de inicio, si yo no tengo saber cómo está cognitivamente un paciente, yo no puedo determinar si tiene déficit o no. Y en los pacientes conocidos, ¿cómo va la evolución? Porque además de organizar la evaluación cognitiva, la consulta, también pudimos empezar a rehabilitarlos de manera virtual. Entonces, esto fue realmente un desafío, y por supuesto todo el equipo de neuropsicólogas, de neurólogos de mi equipo, a la cabeza de la doctora Felber, que realmente al principio fue la que rearmó todo lo que era la rehabilitación, y bueno, y también el contacto con la fundación para los programas que tenían que funcionar, y bueno, y eso fue un aprendizaje y eso hicimos. Es justamente esto que vos decías, yo me quedaba pensando, porque en estos tiempos a todos nos pasó, y pienso también en los pacientes con deterioro cognitivo y en sus familiares cuidadores, esto de que los días eran parecidos todos, no había diferencia entre, ¿no?, entre las distintas horas, las semanas. En algún momento el tiempo se detuvo, como uno escucha, el mundo se detuvo. Digo, y desde ese lugar, frente a esto, digo, creo que la posibilidad de tener estimulación cognitiva, de retomar las consultas, era algo que iba marcando una diferencia. Pero además de esto, ¿qué recomendaciones vos podés sugerir desde tu experiencia en cuanto a esto cotidiano de que mientras dure este aislamiento, cómo podemos hacer para que los días no sean todos iguales, para que el paciente con deterioro cognitivo pueda comprender un poco más y pueda estar más conectado? ¿Qué sugerencia podés hacernos? Sí, hay un punto, Florencia, que me parece importante marcar, porque quizá quienes nos estén escuchando sean cuidadores de pacientes que también están en distintos niveles de rendimiento cognitivo. Entonces, nosotros tenemos un espectro muy amplio, entonces por ahí yo digo cosas que algunos dicen, ahí estoy yo, pero es importante que en este espectro de deterioro cognitivo tenemos los que son muy leves, los que están en etapas más avanzadas y los que están en etapas muy avanzadas. Entonces, uno no puede homogeneizar digamos, el día a día de cada paciente, pero podemos hablar de ciertas cosas que nos pueden, como tipo un paraguas, englobar a todos. Es importante, que creo que también en pacientes en personas que no tienen deterioro cognitivo, es decir, tener rutinas saludables, tener rutinas es bueno. Por ejemplo, hemos empezado a notar el insomnio como un problema en la salud pública en general, y también en la salud de los pacientes con deterioro cognitivo. Entonces, todo empieza desde la mañana temprano, ¿no? O de la mañana hasta que llega la noche. Entonces, establecer rutinas, tanto de horarios de levantarse, horarios de almuerzo, horarios de baño, horarios de irse a dormir, qué actividades hacer que sean más, de alguna manera, más energéticas, si lo podemos poner en ese término, con más movimiento en las primeras horas del día, dejando para la tarde actividades que empiecen a ser más relajantes, porque sabemos que la mayoría de los pacientes en el atardecer se complican. Entonces, dejar actividades más relajantes, por ejemplo, como decir, a la mañana, por ejemplo, puedo buscar, que esto también lo tuvimos que aprender, es decir, el paciente puede salir a caminar, aún en pandemia. Al principio era, digamos, el Estado nos decía, no pueden salir los adultos mayores ni siquiera a la plaza. Si yo he tenido pacientes que me han contado que la policía los invitaba a volver a su casa. Entonces,
bueno, todo eso fue un aprendizaje que la sociedad y todos tuvimos que hacer. Y una de las cosas era, tenemos que empezar a salir y animarnos, ¿no? Entonces, esto de decir, organizar el día, ¿no? ¿En qué momento va a estar el movimiento del paciente? De acuerdo al estadio que pueda. Por eso desde nuestro sector, nuestro servicio, también empezamos a decir que la rehabilitación cognitiva tenía que ir acompañada del movimiento. Y el movimiento puede ser caminatas, introducir una bici fija en casa, haber aprendido a hacer, aunque sea en casa, yoga. Entonces, tener ese tipo de actividades y decir, bueno, a la tarde hago algún juego, algo lúdico que le guste al paciente. Siempre mi consejo es acordarse o tratar de ofrecer variantes, porque a veces dice hacer palabras cruzadas todos los días. Hay gente que no le gusta la palabra cruzada, porque fue más por el lado de la pintura, porque de pronto fue más hábil con la madera. De pronto hay gente que quiso cantar toda su vida y nadie se le ocurrió decir, ¿y si buscamos a alguien para cantar y cantar? Y eso apareció, y apareció quienes desempolvaron, como muchos hicimos, instrumentos. Es decir, de acuerdo al nivel que está, ir pensando. Y como cuidador, me parece en este punto, como organizar, es tener como una agenda clara de las cosas que vamos a tener que hacer y que no nos apremien los tiempos. ¿En qué sentido? Organizar la medicación, ¿para cuánto tengo? Justamente ¿no? eso es otra pregunta, Verónica, que estuvo muy presente en todos los familiares que nos hacían llegar sus inquietudes, en relación a que justamente esto que vos decías, el insomnio, los días que se hicieron largos, y además de esta organización, que me parece importantísimo, discúlpame que te interrumpí, que la retomes, pero esto de acomodar también los horarios, lo que venías hablando a respetar los horarios de la medicación, me parece que merece todo un capítulo, ¿no? Es un capítulo porque, digamos, hubo que de quienes no la manejaban, aprender, ¿no? Y había familias que de pronto había varios hijos, uno compra, el otro lleva, pero en este momento por ahí quedaba un único familiar a cargo con toda esta problemática. Entonces, yo creo que a mis pacientes les fui diciendo y los fuimos como ayudando a que la medicación es sagrada. La medicación es sagrada en el sentido de que no nos falte, que no es lo mismo 3 días no le doy y porque pido la receta tarde. Por eso mi consejo es, por lo menos en nuestro servicio nosotros tenemos un mail específico para que los pacientes nos puedan pedir la medicación, pero a veces hemos recibido mails o recibimos en realidad, por favor me quedo hasta mañana, y cuando a mí a veces es un viernes a la noche me quedo sin una medicación que es muy importante para que el paciente descanse. Entonces, parte de organizar es organizar los tiempos, y esto el cuidador lo tiene que hacer y tomarse ese tiempo para que las cosas no lo sorprendan y no estemos como corriendo detrás de algo tan importante que es la medicación. Y sabemos que nuestros pacientes, cuando dejan muchas de las medicaciones que nosotros le damos, lamentablemente después de una cierta cantidad de días tenemos que volver a retomarla pasito a pasito, y no podemos retomar con la dosis anterior que lo habíamos dejado. Entonces, en eso es muy importante que esa medicación no falte, y creo que casi todos los médicos que estuvimos, digamos, desde el inicio, lo primero que hicimos es que no falte esto, que no falte la medicación, que no le falte nada. Y otra cosa, si hay un minutito más para este punto, es que me parece importante que muchas personas empezaron a recurrir a propios fármacos, como decir, bueno, lo veo nervioso y le doy lo que a mí me dieron. Esto es, digamos, muy importante, decir, no poner una medicación que le dan a una persona, porque nuestros pacientes con deterioro cognitivo no pueden recibir cualquier medicación, porque muchas veces tenemos el efecto, digamos, colateral no deseado con mucha más intensidad que lo que queremos. Así que eso me parece como muy importante, ¿no? Sí, y justamente también en relación a esto venía pensando, uniendo lo que fuimos mencionando, ¿no? Esto de la modificación de las rutinas, los días que se alargan, las medicaciones quizás fuera de lugar, y también empezar a ver por ahí esto que vos decías, bueno, el ejemplo de lo veo más nervioso, ¿no? También es importante pensar que los síntomas comportamentales, qué lugar tienen,
cuándo hay que medicarlos, cuándo no, cuándo son las estrategias más psicoeducativas las que ahí, digamos, como Exacto. ayudan. Y también me parece importante, Verónica, que nos cuentes eso, cuando a veces estos cambios de comportamiento son como la punta del iceberg de otros procesos. Bien. Bueno, eso es muy importante porque de esto también hemos vivido mucho. Por un lado, yo les había dicho los efectos indirectos del COVID, que era, bueno, esto de estar, digamos, aumentar la depresión, el insomnio, la ansiedad, como síntomas como propios del proceso que estábamos viviendo de aislamiento, o que estamos viviendo de aislamiento, como propios de eso. Entonces, como que lo esperamos en algún momento evolutivo de las demencias o de los deterioros cognitivos, la aparición de los trastornos conductuales, pero de pronto en esta pandemia afloraron como más rápidos o se hicieron presentes con mucha fuerza. Entonces nosotros como médicos teníamos como dos caminos rápidos. Es detectar si este proceso cognitivo, este proceso conductual de ansiedad, demencia o incluso agresividad frente o aparición de una alucinación que nunca había aparecido, si esto era producto de este aislamiento, de la falta de no ver a sus hijos, de la falta de contacto, o se debe a un proceso subyacente, como bien vos mencionabas. Y acá, siempre, frente a esta consulta, nosotros tenemos que investigar un poco. Y acá surge, ¿no es cierto?, la necesidad de muchas veces, y lo hemos hecho con mucha notoriedad, decir, urgente un análisis de orina, urgente una extracción de sangre. Incluso, muchos pacientes se vieron sorprendidos cuando yo les decía, no hay tiempo, yo quiero ya que sea trasladado a un centro, porque también me he encontrado, porque los pacientes con deterioro cognitivo no podían muchas veces decir, estoy no sintiendo el olor a las cosas, o no estoy sintiendo el gusto, y aparecía síntomas, o como me pasó, que parecieron síntomas que no los conocíamos como típicos, como las diarreas. Entonces esperaban 2 o 3 días y teníamos un paciente deshidratado, totalmente agresivo, confuso, y en realidad tenía COVID. Es decir, que frente a un cambio conductual, como para cerrar este concepto, frente a un cambio de conducta que a veces es brusco o asoma de una manera, siempre esto merece una atención y una consulta, y pensar que o puede ser propio de la enfermedad o puede haber algo subyacente atrás. Y esto, hemos tenido la experiencia de tener que mandar a alguien a hacer una tomografía, a hacer una resonancia, con todos los cuidados que eso ameritaba, ¿no? Y encontrar la problemática. Y esto, Verónica, que compartíamos en una oportunidad trabajando con una familia y con un paciente que lo estábamos abordando tanto desde el servicio como desde la fundación, esto que vos me mencionabas, la importancia de ver cómo se pueden realizar los traslados, ¿no? Que esto por ahí, ¿no? Exacto. Nosotros, al no estar como de guardia todo el tiempo, a veces hay situaciones que ameritan llamar a un centro digamos, de acuerdo a la prepaga o al servicio que tengan, amerita llamar a un centro que lo traslade, para que sea trasladado a un centro con una ambulancia. Entonces, frente a un problema que surja y el médico de cabecera, ya sea el gerontólogo, el neurólogo o el médico clínico que no está disponible, ¿no? Pedir una valoración rápida en el domicilio y ser trasladado y no tener temor. También, Florencia, me ha pasado que, hablando de la palabra traslado, uno siempre piensa en la emergencia, pero también nos ha pasado que en principio, por ejemplo, el paciente caminaba alrededor de la mesa, después se animó a ir a 2 cuadras, pero resulta que a 5 o 6 cuadras tienen una plaza, tienen un parque. Uno piensa, bueno, un poco en Capital, que a veces el tráfico es muy, hay mucha gente, caminar por las veredas a veces. Entonces, también hemos instaurado decir, bueno, podemos pedir una pequeña silla, una silla de ruedas solo para traslado, o sea, el paciente por ahí, entonces le damos más seguridad, porque esto de caminar entre personas, a veces que quieren tocar cosas, entonces también hemos tenido que pedir alguna silla de ruedas de traslado para que puedan ir a un lugar cercano a la casa, pero de una manera, y ese paseo aprovecharlo como algo productivo, siempre cuidando, ¿no? Que tenga el barbijo, llevar el alcohol en gel,
pero bueno, tengo experiencias hermosas de gente que ha empezado a animarse a hacer esto, y ese sol, y este paseo, y este volver al contacto con la naturaleza o con las personas, ha sido realmente de mucha ayuda. Y ahora tengo una pregunta difícil, no me odies, pero A ver. ¿qué hacer cuando los familiares quieren mover al paciente, quieren salir a caminar, porque se dan cuenta del efecto del sol, de que después descansan mejor, y el paciente no quiere? Sí, esto también, o sea, no es que siempre tenemos la predisposición del paciente, ¿no es cierto? Aparece como parte del problema cognitivo algo que nosotros decimos la falta de motivación o apatía. Entonces el paciente, yo tengo pacientes o familiares que me han dicho, la pandemia le vino bárbaro, porque no quiere hacer nada, entonces está como excusado. Bueno, acá hay algo que es importante, los pacientes a veces no quieren, y nosotros tampoco, si bien sabemos los pasos, que lo ideal es que lean, que lo ideal es que escuchen música, también tenemos que tener la capacidad de ser flexibles. Entonces, frente a la imposibilidad de sacar a alguien, de ninguna forma, ni con silla de ruedas, ni caminando, bueno, tenemos que valernos de otras herramientas e intentar que la movilidad sea en la casa, que que siempre busquemos el momento oportuno, ¿no? Esto de la flexibilidad en el cuidador es muy importante. Esto me ha pasado mucho de decir, yo quiero que se bañe a las 8 porque eso seguramente lo va a relajar para irse a dormir. El caminar lo va a cansar. O sea, desde la teoría todos podemos ser expertos. El tema de la realidad, la pregunta que vos me hacés, creo que es de la realidad. O sea, pacientes que no quieren, y tampoco, por eso también es importante, y esto lo hemos hecho, es pedir la ayuda de los kinesiólogos que han ido a domicilio, que también han podido hacer intervenciones vía virtual para lograr que de alguna manera se muevan. Pero no hay una fórmula de obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Quizá es buscar el momento, ¿no? Como Y ideal. esto de la flexibilidad que decías vos, Verónica, creo que también tiene que ver con cierta también actitud que yo le sugiero a muchas familias de improvisación en el cuidado. A ver, pero no una improvisación descabellada, sino que es verdad que este tipo de patologías requiere que las familias tengan información psicoeducativa, que esta es parte, digo, es un pilar del programa Acompañando al Cuidador, tiene que ver con brindar información psicoeducativa para que puedan entender acerca de la enfermedad, del manejo, de cómo ellos se sienten, por qué el familiar es tan importante que se cuide por la sobrecarga, por todo lo que sucede. Y en ese sentido es, como les comentaba al principio, que a través del canal de YouTube de la Fundación INEVA, este año nosotros fuimos subiendo distintos videos cortos, porque esto también es una realidad práctica, como vos decías, que la mayoría de los familiares cuidadores a veces no pueden conectarse a determinadas horas como otras actividades que hacemos abiertas a la comunidad, pero si es un material procesado, digamos, en breve tiempo y que pueden escucharlo en cualquier momento, bueno, eso está disponible. Y hemos tenido la colaboración de especialistas de INEVA, tanto de psiquiatras, fonoaudiólogos, donde nos dan en 8 o 10 minutos consejos para manejar, digamos, las emociones, los trastornos comportamentales de los pacientes, porque, digo, uniendo con lo que comenzábamos, no todo es medicable, no todo se resuena, y también es verdad que hay que dedicarle también un espacio, digamos, especial también a cada familia, por eso también aprovecho esta oportunidad para decirle que a las familias que no se han acercado hasta el momento al programa, que recién nos conocen, nosotros estamos haciendo entrevistas virtuales de orientación para la familia, sean pacientes de INEVA o sean pacientes de otras instituciones, porque lo que nosotros brindamos es el material psicoeducativo y la orientación que hacemos para los cuidadores familiares. O sea que con eso cuentan en este mismo canal, y cualquier consulta puntual que puedan tener nos pueden escribir, ¿sí? A través de los comentarios o al mail de la fundación por donde se inscribieron. Pero sí es verdad que hay esto de la flexibilidad y la posibilidad de ser creativos, es algo importante, y que también la pandemia trajo algo de esto. Muchos
muchas familias en esta propuesta de las preguntas, lo que nos preguntaban es cómo poder colaborar a la distancia, cuando por ahí quizás hay hijos que están o en otras partes del mundo o en otras provincias o a una distancia geográfica importante. ¿Cómo poder ayudar con el cuidado? Bien, bueno, esto creo que hay un acuerdo que la telemedicina vino para quedarse, como sumarse, ¿no? A quedarse y a sumar a la presencialidad cuando lo podamos hacer. Y esto nos abrió como una cosa muy de experiencias casi que para mí eran inimaginables, porque ¿qué pasaba cuando se hubieron hijos que quedaron varados afuera e hijos o familiares que viven afuera? Y de pronto se abrió como un mundo nuevo donde a través de estas plataformas se pudieron sumar a la consulta, que a veces se hacía tan difícil, incluso viviendo, no pensemos en la gente que solo vivía en el exterior, gente que vive muy cerca quizá de Ineva, pero por las cuestiones laborales, por los hijos, y no podían acompañar a su familiar con deterioro cognitivo, y esto nos permitió como una posibilidad nueva de que todos estén involucrados, y esa manera es la mejor forma de ayudar. Yo te diría, la palabra clave es informarse. Y si yo les tuviera que decir hoy a todos los que nos están escuchando, que quizá esto de los que están acá ya me dan mucha tranquilidad, porque ya han encontrado la red para informarse. Yo invito todo el tiempo que si nosotros tenemos un diagnóstico, nuestro familiar tiene un diagnóstico y nosotros conocemos cómo sigue este proceso, cómo va a ser ese proceso, y estamos más informados, estamos como también más relajados porque sabemos lo que viene. Entonces, informarse es lo primero que yo diría. Sepan de qué estamos hablando y anímense a preguntarle al profesional. Yo soy alguien que contesto todo lo que me preguntan, y si no, les digo, en otro momento hacemos una entrevista para profundizar. Eso es fundamental. También yo les digo, ¿cómo poder ayudar desde afuera? Hijos que están 2 o 3, que no saben, sepan todos qué está tomando el familiar al que cuidan, conozcan quiénes los cuidan, conozcan quiénes los asisten. A mí me ha pasado que en pandemia he conocido un montón de familiares que no los había visto, pero no en un año, en 2 o 3 años, porque no tenían posibilidad, no porque no quisieran. Y me dice, doctora, esta pandemia me sirvió porque ahora trabajo desde casa, y ahora cuando tengo la entrevista decir que de esa manera, informándose, conociendo a los terapeutas, a los médicos, es la mejor manera de ayudar. Y la otra forma de ayudar es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Viceversa, a ver si me explico. Los hijos intentar, por ejemplo, en los casos típicos, intentar ayudar al cónyuge que quizá es cuidador, sin imponerse, pero sí interviniendo, y también el cuidador que está las 24 horas con el paciente, acá es empezar a cuidarse y a escuchar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que están viendo el escenario, y entonces están con la mirada puesta sobre el enfermo y también están con la mirada puesta en el cuidador. Y en esta charla yo no quisiera terminarla, Florencia, sin decir que los cuidadores, si no se cuidan, no van a poder seguir cuidando. Y se me viene esta imagen, ¿no?, de cuando algunos, los que hemos tenido la suerte de alguna vez subirnos a un avión, y cuando en el anuncio dicen, si llegan a caer las máscaras, ¿no?, de oxígeno, primero póngasela a usted y después asista a su niño o a quien tiene al lado. Esto es igual. Si el cuidador, ya sea familiar o no familiar, no recibe la bocanada de oxígeno, no va a poder seguir ayudando. Entonces, yo sé de todas estas situaciones porque yo me involucro mucho en la red familiar, porque para mí es mi herramienta también, con quién cuento. Entonces, por un lado dicen los hijos, no se deja ayudar, y los cuidadores cónyuges dicen, me quieren manejar la vida. Todos tenemos razón. Lo importante es que si hay amor, si hay un hijo que se acerca con amorosidad, con un cuidador que está estresado, que sabemos que el estrés del cuidador y la sobrecarga existe, que cuando alguien les dice, tenés que ir al médico, tenés que hacerte los controles, no dejes,
porque siempre el enfermo es el que más miradas tiene. En general es el que tiene el médico, en general es el que tiene el terapeuta. Entonces, les pido a todos los cuidadores que hoy están con nosotros que piensen, cierren los ojos y digan, fui a hacer un chequeo, me hice un análisis, consulté a mi médico de cabecera, porque esto no se terminó, estamos atravesando, somos como protagonistas de algo que no se vivió nunca. Entonces, exacto. creo que falta todavía. Y te agradezco muchísimo tu mirada tan transdisciplinaria, Verónica, digo, que incluyas la importancia también de mirar, digo, a como en la literatura científica se llama, a los pacientes ocultos, ¿no? O a las segundas víctimas de la enfermedad. Este es el sentido y este es el motor del programa. Cuando nosotros lo pusimos en marcha hace 8 años, digo, fue como resultado de investigaciones que, en mi caso, como investigadora de CONICET, veníamos desarrollando ya desde el año 2004 en población argentina y la seguimos desarrollando, esto que vos decís también, vemos diferencias entre el impacto en la salud de cuando los que cuidan son adultos mayores que cuidan a otro adulto mayor, o cuando son hijas o hijos, digo, que están en actividad laboral, que tienen que combinar, o sea, seguimos nosotros trabajando muchísimo para diseñar nuevos modos de intervención, pero es fundamental que para que nosotros podamos intervenir tienen que llegar. Y en ese sentido, Verónica es una gran derivadora al programa y a la fundación, porque muchas familias llegan y invitamos a los profesionales de la salud que estén participando de esta conferencia o que escuchen, que recurran a esta derivación, porque del mismo modo en que nosotros armamos equipo con los profesionales internos, del mismo modo podemos armar equipo con profesionales de otras instituciones. También en este sentido, a la hora de pensar en la prevención, me parece importante también destacar que ya hace 2 años, en la Fundación INEVA, la doctora Carolina Felber desarrolla un programa que es el de Mental Fit, que este programa está destinado a preservar el bienestar de adultos mayores sanos, sin patologías neurológicas, y que justamente con la pandemia, todos los talleres y seminarios que se desarrollaban y que se desarrollan actualmente porque se adaptaron, ¿sí? Seminarios en torno a la actividad cognitiva, la memoria, al canto, actividad de yoga, meditación, actividad física con desafíos cognitivos, se están desarrollando, ¿sí? De manera online. Este programa, Mental Fit, tiene un ciclo de charlas que es totalmente gratuito, que se desarrolla los cuartos martes de cada mes, donde distintos profesionales hablan en torno a la salud, pero siempre en la clave de la prevención, ¿sí? Del cuidado del envejecimiento de todos, para tener un envejecimiento saludable, que eso es lo que nosotros queremos, digamos, promover. El cuidado empieza desde ya. No hay una edad para empezar a cuidarse. Sí, es un programa ideal para todos los cuidadores también que nos escuchan, porque muchas veces era el problema de no tengo con quién dejar a mi familiar, el horario no, y esto nos ha permitido también eso. Entonces, eso es un buen recurso porque hay un montón de actividades que nos sostienen, nos alegran, nos relajan, ¿no? Como todo lo que vos nombrabas, y me parece una oportunidad, y quizá esto se mantenga así por muchos años o se combine con la presencialidad, pero que se animen a empezar a informarse sobre todo esto, y entonces puede ser, es un espacio sin duda para cualquier persona que esté cognitivamente bien, y en los cuidadores que saben lo que significa esta sobrecarga, y tener siempre ese ratito, ese respiro. Esa máscara de oxígeno que se tiene que poner cada día, nos tenemos que poner todos, ¿no? Sí, eso para poder seguir. Que el cuidado es tan demandante que es necesario entrar y salir. Y cuando uno sale para respirar con una actividad que lo nutre, vuelve renovado, y esto el paciente también lo percibe, como también percibe si yo estoy estresada, agotada, cansada. Ahora, si yo estoy renovada, contenta porque participé de un taller y vuelvo, hay algo que yo digo se transfiere, digamos, como por un wifi de las emociones, donde si yo estoy serena, yo estoy tranquila, el familiar al que yo asista va a percibir esa emoción directamente, y eso también ayuda a tranquilizar, ¿no? Lo que son los tratamientos no farmacológicos.
estamos recibiendo muchas preguntas. Antes de terminar les vamos a dar distintas, digamos, mail de contacto a todos. Vamos a poder responder más preguntas de las que el tiempo por aquí nos permite. Así que en ese sentido quédense tranquilas que vamos a leer cada uno de los comentarios y a responderlos. Y en relación a esto que hablábamos de la prevención, de la necesidad del cuidado, ¿no? Teníamos preparado, digo, como para mostrarles que en un ratito, Alejo, te vamos a pedir que lo compartas, pero todavía no. Digo, ¿querés contarnos, Verónica, de este cuidador familiar tan particular que nos vas a presentar? Bueno, cómo no. Bueno, nuestra intención es mostrar esto a un cuidador informal, ¿no? Como decimos, aquellos cuidadores que no reciben una paga, sino que son familiares. Y lo que ustedes van a ver es un pequeño video que no fue filmado para este encuentro, sino que lo sacamos de un reportaje que le hicieron a un cuidador informal, como, digamos, en un momento muy importante que él cumplía 100 años. Así que esto tiene como dos mensajes, ¿no? Ese video, cuando se lo mostré a Florencia, le dije, estos son dos cosas importantes que tienen. Por un lado, cómo un cuidador pudo rearmar su vida a pesar de lo duro que fue su camino como cuidador. Y por otro lado, un adulto mayor de 100 años, cognitivamente normal. Entonces, por un lado, rescatar el valor de cómo se puede sortear cosas en la vida siendo un cuidador, y cómo también se puede llegar saludablemente. A veces no es casualidad ni suerte, sino que hemos hecho cosas en la vida para llegar. Y esto hoy se llama los super-agers o superancianos, que llegan cognitivamente bien, y hay estudios que demuestran que su cerebro está con zonas de la corteza cerebral casi intactas, y parte de eso es porque han tenido una vida social activa y han tenido amigos como común denominador, además de otras cosas. Entonces lo que van a ver ahora es un señor que se llama Jerónimo, más conocido como Chiro, que tuvo una historia, es decir, un hijo de inmigrantes italianos que nació en un pequeño pueblo y que se casó muy joven y pronto hizo su familia, y pronto la vida, eso lo van a escuchar en el video, ya le puso un primer dolor, y a pesar de eso siguió y tuvo que acompañar. Cuando yo le pregunté a la hija, ¿desde cuándo Chiro fue cuidador? Y me dijo, y él fue cuidador casi toda la vida, porque tuvo que acompañar a su esposa con momentos de depresión que fluctuaron, hasta que en un momento su esposa empezó a quedar ciega por un glaucoma que era un poco hereditario, sus hermanos también habían quedado ciegos, y empezó a tener un deterioro motor, hizo un parkinsonismo vascular, tenía muchas lesiones vasculares en su cerebro, y empezó a tener problemas no motores, deglutorios, quedó ciega. Entonces empezó a tener los cuidados en su hogar, y en un momento determinado eso no pudo sostenerse, y entonces la familia, con mucho amor y mucho criterio, decidieron que era el momento de ponerla en un lugar donde tuviera las miradas de muchos profesionales, médicos, enfermeros, y Jerónimo iba a visitarla, y un día dijo, ¿por qué no me quedo yo acá? Y se quedó, y armó su cama, y empezó a traerse sus cosas, y hizo de este hogar su lugar para vivir. Y lejos de mimetizarse quizá con la idea de un hogar triste, lleno de pacientes enfermos, él puso su alegría, puso su humor, puso su energía, y como que transformó, hizo amigos, hizo alegría, llevó su canario, puso música, y bueno, y así estuvo durante 3 años acompañando a su querida esposa Blanca, hasta que ella se fue, y para que tengan una idea, él quedó viudo a los 87 años, y bueno, y parte de la historia la cuenta él, así que bueno, ahora sí lo presentamos a Chiro para que cuente su propia historia. Perfecto, Alejo, te pedimos ayuda para compartir el video.
Jerónimo ya con los 100 años cumplidos, ayer fue su cumpleaños, así que felicidades. Y bueno, qué alegría llegar tan bien a los 100 años. Sí, se llega fácil. ¿Se llega fácil? Fácil, yo para mí, y yo llegué no me doy cuenta. Pero debe haber secretos, debe haber algunos secretos para llegar así. Tiene que portarse bien, no hacer mal a nadie, hacer una vida sana, cosechar amigos, que eso es importante. Y el baile, nos decían por ahí, ¿el baile Sí, o no? sí, el baile, sí, es vida. Sí, eso es todo. Mantenerse alegre siempre. Y después a Río Tercero, ¿cómo llegó? Bueno, acá, ya vine de Córdoba. Vine acá y me fui al Hotel Vélez Arfield. Y ahí estuve hasta que me corrieron al último. Claro. Hasta que se vendió. Trabajó ahí muchos años. Sí, muchos años. Con la hija y con el yerno, así que... Y tenía mi señora también, falleció en el 2007. Sí, en el 2007 falleció. ¿Y cuántos hijos tuvieron ustedes? ¿Yo? Sí. Dos hijas. Una falleció de 5 años, 4 años y medio de 5. De la meningitis, esos años había meningitis y falleció. Y tengo la vista ahora. ¿Pero tiene nietos, bisnietos? Tengo un familión. Cuando lo juntamos somos 18. ¿Y después el amor llegó de nuevo? ¿Con Mari? ¿Llegó de nuevo el amor con Mari? Llegó la Mari. A los 95 años nos encontramos. ¿En los bailes o dónde? En el baile. Y No, la encontré en una agencia quinera. Sí. Estaba jugando en la quinela y salimos de ahí, salimos conversando y ahí conversamos hasta ahora. Ay, ahí ya está. Ahí se quedaron. Sí. Así que bueno, con una compañera para estos años también. Sí, gracias a Dios. Dios me ha nombrado bien, encontré una buena compañera, así que no me puedo quejar. Estoy muy bien. Jerónimo, ¿algún mensaje, enseñanza que nos quiera dar a todos los que vamos caminando a veces en la vida ahí, vamos buscando ser felices? Usted con 100 años nos puede decir muchas cosas. Sí, lo principal, o sea, tratar de hacer una vida sana, no hacer mal a nadie y que no te hagan mal tampoco. Bueno, ser bueno, seguir la vida. Nos contaba de este bebé que es de su clase prácticamente, el tataranieto. Claro, tengo el tataranieto que somos de la clase. 1920, 2020. 1920 y 2020. Así que León Jerónimo, para seguir el nombre. León Jerónimo. ¿Cómo fue el festejo? ¿Vecinos, familia? ¿Vinieron todos a verlo o no? Sí, aquí estaba la calle llena, todo en la calle estaba, en la calle, ¿no? Todo me aplaudían, en fin, todo. Y las ganas de hacer la fiesta más adelante. Sí, si Dios quiere, ahí tengo tiempo hasta el 2025. Sí, hay 5 años, pero la fiesta la vamos a hacer. Bueno, ¿qué podemos agregar? ¿Hay algo más para decir? Sí, yo creo que nada, que se puede, que la verdad que cuidar a alguien es una tarea dura, pero que si nosotros armamos redes, buscamos ayuda, no nos quedamos solos, sabemos que muchas personas están pasando por lo mismo, nos acercamos a fundaciones, hablamos con nuestros médicos,
hacemos amigos, hablamos con nuestros amigos, se puede, no es un camino. Jerónimo es un poco lo que uno dice resiliencia, ¿no? Esa palabra que tanto está de moda, porque es la capacidad de atravesar algo traumático, superar algo traumático y además salir fortalecido. Y este video este testimonio muestra eso, ¿no? Eso, ¿qué más traumático le puede pasar a alguien, ¿no? En la vida de lo que Jerónimo muestra, contó, y cómo se puede, que esto es un trabajo, que esto no nos viene, ¿no? No nos viene como regalo la resiliencia, es un trabajo, es un propósito, y que yo creo que somos nosotros, los médicos, sobre todo quienes nos dedicamos a adultos mayores, que no lo podemos hacer si no amamos lo que hacemos, no amamos a los adultos mayores. Para mí el adulto mayor es como un libro abierto, para mí cada adulto mayor es un libro abierto, ¿no? Y apoyar como gente como vos, que también ha dedicado la mirada a quien está al lado de un enfermo. Me parece que esos son los recursos, ¿no? Además de nuestra familia, nuestros amigos, y esto, ¿no? De que se puede a pesar de todo, y que cada día es un día nuevo y una oportunidad para seguir. Y que es una decisión, ¿no? En ese punto es como una decisión la de salir a conectarse, a buscar, que como decíamos hace, unos minutos, ¿no? Nosotros hay muchísimas fundaciones y asociaciones que trabajan y están queriendo colaborar, pero bueno, necesitamos de ese primer llamado, de ese contacto para poder empezar a hacer la red. Quiero aclarar, después lo voy a dejar registrado también en los comentarios del canal de YouTube, que a quienes estén interesados en las actividades que se desarrollan de manera virtual a través del programa Mental Fit, que es para adultos mayores sanos, sin patología neurológica, pueden contactarse directamente por cualquier consulta a mentalfit@ineva.net. Y las personas que estén interesadas en contactarse con el programa Acompañando al Cuidador, lo pueden hacer directamente a mi email personal, florenciatartaglini@ineva.net. Así que nosotros nos vamos a estar contactando con cada uno de ustedes, porque bueno, la idea de esta convocatoria era conectarnos, hacer un cierre particular de este año tan difícil y también tan maestro, ¿no? Que nos ha enseñado tantas cosas, y como decías, Verónica, vos, muchas cosas creo que van a quedar. Deseamos recuperar la presencialidad para poder conocernos con algunos, digo, de manera personal, pero también para quienes están lejos, como leí, digo, de algunas familias desde Uruguay que han venido y se han contactado con nosotros. Aquí estamos y la virtualidad nos acerca, entonces eso está bueno. Aprovechar estos canales, sí, aprovechar. Hay algo, Florencia, que también me parece importante, porque la telemedicina también deja un grupo de personas afuera, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de tener la tecnología en casa, de tener un hijo disponible para que nos ayude. También hemos trabajado de poder crear puentes, ¿no? Estamos en un proyecto de poder acercarnos de alguna manera a quienes no tienen a alguien que les pueda facilitar tanto la tecnología, de cómo usarla, de poder acercar también, porque la verdad que es muy cierto, no todos tienen la tecnología en sus manos. Entonces también es nuestra preocupación que la virtualidad tampoco quede sesgada para un grupo, sino que también pueda llegar a más personas, y también desde INEVA estamos intentando crear esos puentes, ¿no? Para que más tecnología, o por lo menos el conocimiento, y creo que también el gran aprendizaje, Florencia, si vos me permitís unos minutos más, es decir, cómo los médicos, que todavía nos falta aprender un montón de las herramientas tecnológicas, yo de verdad les agradezco a cada vez que un adulto mayor y con su cónyuge o los hijos, y que estamos cuando nos vemos y aparece la imagen, y yo sé que atrás de eso hubo ese link que no llega, ese botón que aprieto y no me abre el micrófono, y cuando aparece todo el sonido y la voz, y es como decir, estamos, pudimos, pudiste, es como un abrazo, ¿no? Nunca va a reemplazar el abrazo, pero yo le agradezco tanto
también a los cuidadores, a los hijos de los cuidadores, que a veces se van y hacen 30 cuadras para ese día estar, y cómo nuestros pacientes aprendieron. Nosotros decíamos no van a poder, o van a poder, no era que no van a poder, nos preguntaban y aprendieron, y tenemos adultos mayores con dificultades cognitivas que entran al Zoom solos, que entran a... Es decir, yo le agradezco tanto, porque la tecnología está a nuestros pies, pero si nosotros no nos movemos para que nos animamos. No nos animamos, y los adultos mayores se han animado, y como dice la doctora Carolina, que un adulto mayor le dijo, de la plancha carbón al Zoom, y esto es la vida misma, ¿no? Y esto es lo que el video también nos muestra, ¿no? Jerónimo nació en un pueblo que andaba en Sulki, y de pronto para los 100 años estaba haciendo un reportaje que salía en la televisión y en la radio de su ciudad. Así que yo les agradezco tanto, de verdad, de intentar arrimarse a estas herramientas, porque es la manera de que hemos podido construir este año, rearmarnos este año, ¿no? Exacto. Con la ayuda de todos. Y de potenciar todas las intervenciones, ¿no? Todos los tratamientos. Digo, estos espacios también son parte del tratamiento. Seguro que sí. Así que, bueno, esto es como un hasta luego. Estamos cerrando, digo, virtualmente este año, pero el próximo seguiremos con nuevas propuestas, con nuevos proyectos siempre, porque la idea es seguir trabajando juntos y seguir diseñando intervenciones y programas que se ajusten a las nuevas necesidades que van surgiendo. Así que desde mi lugar les agradezco muchísimo a todos los asistentes, a todos los que lo verán en otro momento, porque quizás en este momento no pudieron, y vamos a estar en contacto leyendo y respondiendo cada una de las consultas. Yo les agradezco muchísimo a la Fundación INEVA, a la profesora Silvia Mora por acompañarnos siempre en todos estos proyectos, a Alejo, que siempre nos apoya desde la parte técnica para que todo funcione de maravillas, y te dejo, Verónica, para que vos te despidas y puedas hacer el cierre. Bueno, nada más, también agradecerte nuevamente, Florencia, a la Fundación INEVA con todo su equipo, que es fantástico, y bueno, y saber que sí, que acá estamos, que los médicos también estamos atravesados por la pandemia, y también hemos sufrido también mucho, y la sobrecarga que hemos tenido, y también nos hemos ido acomodando a los tiempos, y que estamos, y que vamos a seguir de la manera que sea para no descuidar nunca a nuestros adultos mayores con deterioro cognitivo, y no perder la mirada en el cuidador, que es para mí son mis aliados, es mi red para poder trabajar con un paciente con deterioro cognitivo. Así que esto es un abrazo que sigue, que va a estar permanente, y obviamente mis pacientes saben que ahí estoy y que voy a estar, y a todos los que se sumen, acá estaremos para recibirlos. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, que el año que viene sea lo mejor que se pueda para todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.